Hola, Hola, profe. hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, todo bien, bienvenidas. ¿Cuántas hay? Hoy todas mujeres tenemos, está bien, son mayoría. Eh, ¿se ve bien? Porque yo tengo por ahí un poco mala la conexión. No sé si ¿se escucha bien? No, no lo veo. Ah, Sí, se bien. escucha bien, pero no se ve. Está bien. Bueno, me parece que no voy a poder poner la cámara porque tengo muy mala conexión. Yo estoy trabajando y, no tengo buen internet acá. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ay, ahora sí se ve. Ah, bien. Sí, Bueno, bueno, bárbaro. Somos cuatro. Vamos a esperar un poquito más, que vengan más chicos. Ahí estoy compartiendo pantalla, la ven, ¿no es cierto? sí. Sí, profe, correcto. Bien. Bueno, esto está siendo grabado, yo después lo voy a subir a la página, al aula, así ustedes después lo pueden ver y repetir esto, la clase, ¿no es cierto? Eh, bueno, a medida que van entrando los otros chicos, vamos a ir avanzando porque si no el Zoom nos corta y se hace muy cortito el tiempo que tenemos. Bueno, bienvenidos a todos. El otro día estaba programado, les pido disculpas que tuve un inconveniente y abrimos otra sala que nada que ver. eh, y bueno, y quedaron todos los que quisieron entrar, quedaron todos afuera, así que les pido disculpas. El error fue mío y bueno, no pudo ser este encuentro la semana pasada que yo siempre lo trato de hacerlo la primera semana para justamente agilizarles esto del comienzo, de entrar bien, de saber qué es lo que tienen que hacer y orientarlos un poquito en eso. Así que bueno, vamos a tratar de ahora, tratar de alguna manera eh, recompensar eso. Bueno, ¿dudas? ¿Alguna consulta antes de que arranquemos de alguien? Profe, yo tengo una consulta, pero respecto al trabajo práctico, que había Bueno, que cargar a la página. está bien. Bueno, ¿cuál es tu consulta? ¿Vio dónde está el tema del gas? Que nos dice qué manómetros utilizaríamos para las diferentes medidas, unidades de medida. Ese no, el otro. Ese ya lo resolví. El Va, lo este. cargué. Ujú. Selección de manómetro correcto. Esto, sí. Sí. Bueno, por ejemplo, eso yo lo hice, ¿sí? Hice algunas preguntas, lo hice en un Word, pero todavía no lo cargué porque me faltaron resolver las otras dos. Cuando dice Bueno. adjuntar imágenes de manómetros, que permitan esa, el punto 2. Ujú. Sí, adjuntar imágenes de manómetro que permitan medir esta presión en las unidades planteadas, ¿sí? Esto, si vos navegás un poquito por internet, ponés manómetros o instrumentos para medir presión, te salen un montón de manómetros, que son básicamente es el instrumento, y la idea es que ustedes los reconozcan, ¿sí? Que ustedes naveguen un poquito, busquen, que observen cómo es un manómetro, cuáles son las características que tiene uno y otro, las distintas escalas que tienen, porque eso te dice en qué unidades está Claro, midiendo y todo eso, ¿sí? claro, incluso Adjunta, encontré algunos en la escala en bar y también en PCI, por ejemplo. A la misma claro, medición te lo marca a las escalas. sí, sí, Yo no sí. sabía si poner eso o tenía que buscar algo más específico. No, no, Por no, ahí, no sé. la idea con esta tarea es que ustedes se familiaricen y empiecen a ubicarse eh, en lo que son estos instrumentos, porque por ahí
Este curso está pensado para gente que no tiene nada de experiencia o no tiene nada de conocimiento, ¿sí? Esto es nivel inicial, lo dice, ¿no es cierto?, la palabra, el título del curso. Entonces, hay muchos chicos que no tienen idea de esto, entonces es empezar a mostrarle y a que se familiaricen con las distintas cosas que hay. Yo no pretendo, o sea, hay algunos que me han puesto un informe que es espectacular y da gusto, que yo incluso ya he seleccionado algunos trabajitos como para agregarlos a mis cursos, porque hay trabajos que son espectaculares, pero no es esto lo que nosotros realmente se pretende con este curso, sino es que que identifiquen un manómetro, porque hay manómetros que son analógicos, hay otros manómetros que son digitales, hay uno que vos podés ver en distintas escalas, hay algunos que vienen con 2 o 3 escalas en el mismo manómetro. Entonces, ese tipo de cosas son las que necesitamos que ustedes, y que nos adjunten alguna foto como para y que lo hayan visto y entendido, ¿sí? Esa es un poco la idea. ¿Está? ¿Está claro? Bueno, arranquemos. Muchas gracias. Arranquemos desde el principio, así vamos con todos los temas, porque creo que son, de estas hay varias dudas, ¿sí? Yo, como les dije en la presentación inicial, en este curso nosotros vamos a calificar todo, todos los trabajos, todas las actividades que hay, yo las estoy calificando, ¿sí? Incluso la presentación inicial, acá donde dice nos presentamos, ¿sí? Si ustedes se meten, yo hice una presentación, mi presentación, y hay varios chicos que han ido respondiendo, ¿sí? Entonces yo los voy calificando, ¿sí? La presentación que hacen, yo les voy, por solo hecho de participar, le pongo un 10. Al que no ponga nada, no salude, no entre, no diga quién es y qué hace, obviamente va a tener nada y eso se promedia después. Entonces, en el resultado final, esto tiene su peso, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Primero para conocernos y saber en qué, con qué gente tenemos como a qué apuntar este curso, ¿no? Yo esto, al principio, y les cuento un poquito de historia, yo al principio, el primer curso que yo, es el tercer curso que hago, que me toca estar con IPF, ¿sí? El primer curso yo también me lo planteaba, ¿para qué es esto? ¿Para qué lo voy a calificar? Y no estaba como calificable, y entonces no lo puse como calificable. Después, sobre el fin del curso, me di cuenta que era necesario porque, claro, yo lo orientaba a un cierto conocimiento que yo estoy acostumbrado por mi actividad, pero me di cuenta a medida que íbamos charlando de que hay gente que no tiene ninguna base técnica. Entonces, hay que explicar las cosas de otra manera. Entonces, para poder conocernos y saber cuáles son las necesidades. Incluso esto ha servido mucho porque este año se reformularon estos cursos y a mí me tocó participar en esto de rearmado de los cursos y justamente se tuvo muy en cuenta esto, ¿no? De cuáles son las necesidades que por ahí ustedes pueden traer. Entonces, por eso que es importante y, que hagan la presentación y bueno, y entonces también de esta manera al calificarlo se le da esa relevancia, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, sepan que tienen que hacerlo y tienen que explicar un poquito de quiénes son y bueno, y así también no los afecta esto en el promedio, ¿no es cierto? Bien, esta es la primera actividad. ¿Sí? Yo después, acá las reuniones a Zoom y después las graba, esta charla y todo lo voy grabando y lo voy a ir desplegando aquí. Acá dice primer encuentro, después va a estar este encuentro, va a estar a continuación y así cada uno de los encuentros que vayamos teniendo, yo los voy a ir subiendo aquí. ¿Sí? Les voy a mandar la invitación siempre y como para que tengan, no haya dudas de cuándo entrar. Estas presentaciones o estos encuentros no es obligatorio de que estén, así que los que no puedan estar por alguna razón u otra, no se hagan problema, esto no les va a afectar en su calificación. Lo que sí es bueno que estén, porque IPF también mira esto y es un dato a tener en cuenta la participación, si hay gente que entra o no,
y si la gente se entusiasma o no. Y bueno, entonces en función de eso también se continúan o no continúan estos cursos, ¿no es cierto? Entonces, como esto se ha visto que hay entusiasmo y ganas y mucha participación, se siguen dando. Entonces está bueno, nos hace bien a todos. Y bueno, y si no hay nadie, no hay consultas, no hay dudas, no hay intercambio, y bueno, entre más seamos, se enriquece mucho más. Así que bueno, por ese lado, es bueno que estén. Y también si ustedes quieren preguntar algo, ¿no? Como segundo, después tenemos el módulo de fuentes energéticas. Aquí hay una actividad y hay un cuestionario que responder. Este también respóndanlo porque también es calificable y esto hay que hacerlo. Después tenemos esta semana la primera semana digamos, técnica, que es mediciones de presión. Bueno, pero antes tenemos, que me había pasado, acá está hoja de ruta. Si ustedes abren esta, la hoja de ruta, le dice más o menos las actividades, el plan del curso, ¿sí? Así que esto también por ahí es importante que como para analizar cómo sigue qué va a venir después, y sobre todo estas columnas cuando se habilitan las nuevas fechas, porque por ejemplo hoy ya empezamos con otra actividad, ¿no es cierto? Entonces, eh, está bueno que lo vayan siguiendo, ¿no es cierto? Que lo vean. Me pasé. Esperen que vuelvo. Ustedes me están siguiendo, ¿no es cierto? Están viendo la que yo voy cambiando las páginas. Ustedes lo están viendo, ¿no es cierto? O por ello hablo y no. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, profe, Sí, se lo se escucha escucha, se bien. ve bien. Ah, bien. Bueno, la actividad que tenemos ahora es medir presión, ¿sí? Y esto por ahí están subiendo algunos trabajos, pero estamos medio lerdos con la cantidad de trabajos que se están subiendo, ¿sí? Eh, Esto lo ideal es que lo vayan resolviendo y lo vayan eh, haciendo. Si hay alguien que pone algo que es muy disparatado, que no tiene razón de ser, yo le voy a escribir y le voy a decir, bueno, buscar la vuelta, volverlo, le voy a dar la oportunidad de que lo vuelva a hacer bien para calificarlo bien y la idea es aprobarlos a todos, ¿no es cierto? Entonces, pero sobre todo que entiendan de qué se trata, ¿sí? Entonces, yo le voy a explicar un poquito el ejercicio de esto, y esto es algo bastante simple y es un caso muy típico de que puede haber en cualquier planta, ¿sí? Eh, un tanque así, un tanque de almacenamiento, un depósito. Esto puede ser eh, líquidos o gases, ¿sí? Este tanque en realidad, así como está, es un tanque que tiene dos componentes, tanto líquido como gaseoso, ¿sí? Y es un poquito para identificar algunas cosas, ¿sí? Eh, este tanque es un tanque evidentemente metálico, ¿sí? Evidentemente está bajo presión, porque tiene algunos elementos que me dicen que está bajo presión, ¿sí? Eh, por los colores, no tanto del tanque, sino de los caños, ¿sí? Es un tanque que tiene algún gas, ¿sí? Porque generalmente, no quiere decir que siempre sea así, pero generalmente los caños amarillos son de gas natural, ¿sí? Entonces, y este tanque tiene aquí un indicador de nivel. Cuando lleguemos a la unidad de nivel se van a dar cuenta y lo van a reconocer que esto es un indicador de nivel. Y esta acá que está en rojito, esta línea que está en rojo, esta es una banderita, esto es un indicador de nivel, un instrumento que me va a marcar en qué altura está el líquido. Entonces esto, ¿sí? Está a esta altura, está el líquido dentro de ese tanque, ¿sí? Esto es nivel. Y acá se le pide que pongan un instrumento para medir presión, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de instrumento colocarías al tanque de la figura para que nos dé una indicación local, una indicación remota y una indicación, y una señal a un valor de presión definido, ¿sí? Esta es la configuración típica que uno puede ver en una planta. Nosotros en una planta tenemos gente que anda afuera, que camina, que hace
la visualización o la inspección de estos equipos en forma local. Cuando nos referimos a locales, en las cercanías o en las inmediaciones del equipo, ¿sí? Entonces, alguien que camine alrededor de este tanque. Entonces, esa persona que en las plantas generalmente es el operador de campo, se le denomina así, es la persona que mira cada uno de estos instrumentos. Entonces, esta persona necesita ver en forma local. ¿Y qué indicador le vamos a poner para de forma local? Un instrumento, un indicador de presión, un PI en inglés, ¿sí? Pressure Indication, ¿sí? Indicador de presión, ¿sí? Entonces, ahí va un PI, que puede llegar a ser esto que está aquí, ¿sí? Ya está colocado. Algo que el operador mire y lo vea, ¿sí? Es un PI. Pero eso es solamente para indicarle a él y lo ve solamente él, ¿sí? Pero también acá dice, y esto cumple con la indicación local, en forma local. Pero también nos pide en forma remota, ¿sí? Para en forma remota es porque se quiere, esta presión de este tanque es importante, es de interés que se vea desde otro lugar que puede ser una sala de control, ¿sí? Entonces, se necesita ponerle un transmisor de presión, un PT, un transmisor de presión, que es un instrumento que va a medir la presión del equipo, ¿sí? Por distintas formas, puede ser un piezoeléctrico, puede ser un tubo burdón, puede ser cualquiera de estas formas de medir presión que está dentro de la información, y por una señal, que puede ser por una señal de radio, por fibra óptica, puede ser por transmisión eléctrica, o puede ser incluso hasta neumática, que se está dejando de utilizar, pero podría llegar a hacerse en forma neumática, se la lleva hasta una sala de control, a distancia, remotamente, ¿sí? Hoy, como saben, la instrumentación ha cobrado muchísima importancia, se ha ayornado de muchísima tecnología. Hoy esta presión de este tanque, ¿sí? Se la puede ver desde, como le decía, ahí al lado, una sala de control que esté a 10, 15, 20 metros, 50 metros, 50 kilómetros, 100 kilómetros, o desde Japón, si se quiere, ¿sí? Hoy, con la tecnología que tenemos, esta señal se puede tomar y mirar desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Hoy se hace, hoy se hace. Hoy, yo en este momento estoy en Loma de la Lata, trabajando de noche, y todos los valores de interés que hay en la planta, producción, caudales, algunas presiones que pueden ser de interés y eso, lo ve el gerente que está en Neuquén, ¿sí? Lo ve de su celular, o lo ve el gerente general que está en Buenos Aires, ¿sí? Eh, Así que eso, no hay ningún problema en que esa información se pueda llevar remotamente y trasladar a cualquier parte del mundo, ¿sí? No sé, ejemplos hay un montón. No sé si ustedes han visto películas de guerra, películas de acción. No sé, Estados Unidos bombardeaba en Afganistán hace un tiempo con drones desde la Florida, ¿no? De una base, un tipo desde un búnker, ¿sí? Levantaba un dron que estaba, no sé, en Medio Oriente, y iba, levantaba vuelo, pum, iba y bombardeaba en otro lugar, ¿sí? En el otro continente. Eso hoy se hace. Hay plantas que están en el medio del campo y se operan remotamente, ¿sí? Completamente, toda la planta. Y capaz que se deja a una persona que haga esto, una persona que tenga algunos instrumentos de indicación local, que venga, camine, mire un poquito, pero el control lo está haciendo otro en forma remota a un montón de kilómetros de distancia. Bien, pero estos dos controles que hablamos hasta ahora es indicación local, el PI, y indicación remota, que es un transmisor de presión, un PT, ¿sí? Son de control que el operador, o los dos operadores, o las dos personas, son las que tienen la decisión de que de que este proceso que está ejerciéndose dentro de ese tanque, cuando hablamos de proceso esto supongamos que es gas que entra a este tanque y tiene que salir para que esté en equilibrio de presión y que este tanque no reviente. La misma cantidad que entra tiene que estar saliendo, ¿sí?
¿Por qué? Porque si no, si entra más de lo que sale, la presión acá adentro se empieza a acumular, va a subir, va a subir, va a subir, y si no tiene una válvula de escape o algo que lo ventee, va a juntar tanta presión como soporte el tanque, o la presión que haya disponible desde acá atrás. Entonces no queremos llegar a esos valores, queremos llegar a un valor en donde si el operador se me quedó dormido, si el operador que estaba acá tenía que ir hasta el lugar y no llegó porque se le rompió la camioneta, qué sé yo, estaba lloviendo, o nevó y se cortaron los caminos, o tuvimos un piquete en el camino y se cortaba, no pudo llegar, que no tenga que ir él y esto se sigue presurizando y tenemos problemas. Si el de la sala de control que estaba lejos se le cortó la luz y se quedó sin, o se le cayó internet y no tiene cómo ver la planta, tenemos que tener otras seguridades. Entonces, a esto se le pone un switch de presión, un presostato, ¿sí? Un switch de presión o un presostato, ¿sí? Entonces, generalmente se llama un PS, ¿sí? Un presostato. Bueno, ese presostato va a tomarnos acciones de seguridad. Ese presostato, cuando llega a un valor definido de presión, ¿sí? Que nos puede dar o una alarma, nos puede alarmar y darnos una alarma sonora, como es la alarma de una casa, que suena una chicharra, que suena un reloj tipo despertador, que nos da una señal sonora. Nos puede dar un cartel, desplegar un cartel que nos diga alta presión en el tanque que tenés tirado en el medio del campo, ¿sí? O nos puede decir peligro de rotura, no sé, la descripción que uno le quiera poner, ¿sí? Uno es configurable eso, ¿sí? O si no, nos puede dar o puede tomar una acción de seguridad, ¿sí? Que puede ser el cierre de la válvula que está metiendo gas acá. Si esta presión se me va subiendo mucho y es muy peligroso, puede que este switch despliegue una señal que haga que esta válvula se cierre, ¿sí? Si yo la pongo esta válvula, la comando y le pongo un actuador, la mando a cerrar directamente. Entonces cierra la válvula por alta presión, no espera a que el operador decida, lo hace un sistema, ¿sí? Le configuramos un valor de presión, decimos, bueno, este tanque va a aguantar 80 kilos, listo. No más de 80 porque se rompe, listo. A 80 kilos, el operador, si se le rompió la camioneta, no, esperame un cachito, no, si llegaste a 80 kilos, se cerró la válvula, ¿sí? Entonces, estas son las tres, esto puede tener más seguridades, ¿no? En caso de que esta válvula por alguna razón no se cerrara y el switch mandó la señal y esta válvula no se cerrara, después hay otras 2 etapas más de seguridad para que este tanque no se rompa. Acá arriba le podemos poner una válvula de seguridad, una PSV, Pressure Switch Valve, ¿sí? Que es una válvula que se va a abrir a una determinada presión, la válvula directamente mecánicamente va a vencer un resorte y se va a abrir. En caso de que esa válvula por alguna razón fallara, también puede haber otra opción más, que es un disco de ruptura, ¿sí? Que es una chapita, ¿sí? Es una pieza, ¿no? Maquinada y diseñada para eso, que va a aguantar determinada presión, que esa chapita, cuando llegue a una presión ya definida, se va a romper, va a estallar y se va a escapar todo ese exceso de presión y va a proteger nuestro tanque. Es preferible que se rompa esa chapita, es un disco de ruptura, a que se nos reviente nuestro tanque, ¿sí? ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? O yo soy muy bueno explicando o ustedes no entendieron nada. No sé. No me quiero creer ni una ni otra. Pero bueno. Eh, eh, Está bien. Bueno, yo voy a creer que me entendieron entonces. Y voy a poner un poquito más fuerte porque no les escucho bien el retorno. Bueno, esto es para este ejercicio, ¿sí? Se entendió, entonces no hace falta que lo repita más. Selección de un manómetro. Bueno, esto es lo que habíamos hablado recién. Esto tienen que subir una tarea. Esta tarea la pueden hacer en Word, la pueden hacer en Excel, pueden hacerlo en papel, le sacan una fotito y suben la fotito. De cualquier manera, es subirme esto y responder estas preguntas, ¿sí? Como les decía, yo no pretendo que me respondan
que me hagan una portada y sea para una exposición, pero sí por lo menos que entiendan los conceptos, ¿no es cierto? Lo leo para yo recordarme y también desmembrarlo un poquito. En Argentina la comercialización de gas natural se da entre varias empresas, las productoras de gas natural y transportadoras de gas. Estas empresas, por distintas razones, miden la presión en diferentes unidades. Esta situación nos obliga a tener que hacer la conversión de estos valores a las unidades de medidas de la compañía en que nos encontramos. Así, por ejemplo, en un determinado proceso en la que la presión normal de trabajo es de 60 bar, convertir este valor de presión a PSI y a Pascal y a kilopascal, ¿sí? Adjuntar imágenes de manómetros que nos permitan medir esta presión en las 3 unidades planteadas: bar, PSI, Pascal o kilopascal. Pueden ser varios manómetros para cubrir las distintas unidades. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de cada uno de los manómetros encontrados? ¿Sí? Esto también me tendrían que hacer una breve descripción de cómo funciona alguno de estos manómetros. No le pido de todos, ¿sí? Pero de alguno de estos manómetros como para que se entiendan cómo está compuesto, cómo está armado un manómetro. Y esto de la conversión de unidades es un poquito en lo que me quiero detener, ¿sí? Esto ya les quedó claro qué es lo que tendrían que hacer, ¿no es cierto? Bien, les quedó Sí, clarísimo. profe. Bárbaro. Gracias. Con esto de la conversión de unidades, para los que no sepan, ¿sí? Nosotros en Argentina somos consumidores de tecnología. Nosotros no somos un país que generemos tecnología. Nosotros generamos materia prima, ¿sí? Y es lo que generalmente se vende y después compramos la tecnología para generar esa materia prima, ¿sí? Algún día quizás hagamos al revés y bueno, pero hoy por hoy consumimos tecnología. Entonces, acompañado con esta tecnología, los países desarrollados o los países que son proveedores de tecnología, ellos trabajan de distintas maneras, ¿sí? Una es en cómo miden, en qué unidades miden cada una de sus cosas, ¿no es cierto? Nosotros en Argentina medimos, la presión la medimos en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? La temperatura la medimos en grados centígrados, ¿sí? Pero la presión, como compramos tecnología de muchos lugares, se nos genera una ensalada, ¿sí? Y generalmente con la presión se nos genera bastante. Porque hay empresas que trabajan en bar, hay otras empresas que trabajan en PSI, hay empresas que trabajan en kilopascal o en pascal, ¿sí? Hay empresas que trabajan en kilogramos por centímetro cuadrado, pero manométricos, y otros son absolutos, ¿sí? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y cuando nosotros vamos a trabajar, que entramos a trabajar en las empresas, porque la mayoría de ustedes le apuntan a trabajar en la empresa y por donde estamos ubicados, en la Patagonia, en Neuquén o en la zona de Neuquén, que somos básicamente petroleros o gasoleros, porque trabajamos en el gas o en el petróleo, pero también tenemos mucha industria de la juguera, como, o sea, de la producción frutícola, y hay gente que trabaja en centrales eléctricas y también trabajan con estas unidades de presión. Y también tenemos los mismos problemas, ¿sí? Entonces, tenemos que saber reconocer y diferenciar. Sabemos que hay una tabla, ¿sí? Que hay una tabla que nos hace la conversión de unidades y tenemos que saber a qué equivale una presión y otra, ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, trabajo en una empresa en donde la unidad de presión que nosotros utilizamos es kilogramos sobre centímetro cuadrado, kilogramos manométricos, ¿sí? O sea que la presión nuestra no contempla la presión atmosférica, ¿sí? Y ustedes saben que la presión atmosférica es alrededor de 1 kilo, ¿sí? Está muy próxima a 1 kilo. Entonces, los que trabajan en presiones absolutas, ¿sí? Su indicador de presión va a marcar 1 kilo más porque ellos, el cero, están considerando
como que no tuvieran presión atmosférica, ¿sí? Y no es que esté mal, sino que es una unidad de medida o una unidad de indicación o una forma de medir que se ha adoptado en esa compañía. Entonces yo cuando trabajo y hago la conversión, a las 6 de la mañana se cierra los partes del gas natural en todo el país, ¿sí? A las 6 de la mañana, yo cuando hago las novedades, que se las mando y las novedades son el cierre fiscal del día, o sea que es la parte comercial por la cual una empresa le paga a la otra o una empresa le cobra a la otra en función del gas que haya procesado. Y esta unidad de presión es un montón, ¿sí? Es un montón. Significa efectivamente alto este valor que da, la diferencia. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces si ustedes van a trabajar en alguna empresa en donde tengan trato con 2 o 3 empresas, ¿sí? Sí o sí van a tener que tenerlo esto muy, muy, muy finito, porque eh, van a meterse en un problema de mucha plata si no hacen bien las conversiones de unidades, ¿sí? Por eso la importancia y por eso el contexto de explicar un poquito para que tengan idea del por qué es tan útil y tan necesario que sepamos hacer estas conversiones. Y no quiere decir que con esto se acuerden absolutamente de todo, ¿sí? De cada una, cuánto equivale una y otra, no lo hacen, y yo creo que los chicos hoy más jóvenes, nosotros cuando yo iba a la escuela teníamos de una memoria de elefante porque como no teníamos internet, no teníamos calculadora, no teníamos y no podíamos andar con todas las tablas en el bolsillo, usábamos mucho de acordarnos, pero hoy tenés un celular y ahí tenés el mundo en la mano, porque con el celular podés hacer magia, ¿no? Entonces vos te descargas cualquier aplicación y te vienen estas tablas, la conversión, pero hay valores que son referenciales y los van a tener que tener en la memoria todavía porque en muchos lugares no se puede usar el celular. Y entonces cuando te sacaron el celular, quedaste como Adán en otoño, ¿no es cierto? Entonces hay que tener un poco, algunas de estas precisiones tienen que acordarse para poder eh, tener algunos valores en mente, ¿sí? Pero bueno, hay que saber esto, de que existen, de que están y de que son muy útiles y de que las usamos permanentemente, ¿sí? Yo hace apenas 35 años que las empecé a usar y, las uso a menudo y bueno, y hoy con el celular me ayuda un montón, ¿no? Pero bueno, hay cosas que son básicas, hay que saberlas usar. Bueno, tenemos media horita, vamos bien todavía. Bueno, ¿alguna consulta, chicos? Hablen ustedes un poquito ahora. ¿Ninguna pregunta? Bien. Esta unidad es de presión, ¿sí? ¿Y quién me puede decir qué es presión? Porque esto no quiero explicarle un poco lo que es la presión y quiero que todos lo entiendan, ¿sí? Por favor. ¿Alguien me puede decir qué es presión o cómo lo relaciona a la presión? Cualquiera, si no se amontonen de a uno. Yo encima no los tengo. ¿Es la fuerza que ejerce el gas sobre una superficie? La fuerza que ejerce, sí, el gas o el líquido, ¿no es cierto? O la presión. El líquido, claro. ¿Cómo? De a uno. No entendí. Se juntaron dos y no. Bueno, yo les voy a comentar. Dije que es la presión que ejerce sobre una superficie. Sí, está bien gas eso. o líquido, lo que dijo usted. Bien. Yo acá tengo una botellita, ¿sí? Y yo tengo esta botella me dice de que yo tengo un líquido y tengo una parte vacía aquí arriba, ¿no es cierto? Bueno, esta parte que está arriba contiene presión, ¿sí? Esta si yo la abro, ¿sí? ¿Tiene presión o no? ¿Alguien me lo dice? Sí, profe. Ajá. Sí. Y bueno, ¿cuánto tiene de presión esto acá arriba? Esto tiene la presión atmosférica, ¿no es cierto? Tiene la presión atmosférica, 1 kilo prácticamente, ¿sí? Si yo
la aspiro esto, si yo la chupara, ¿sí? Me va a encoger el plástico, porque le voy a empezar a sacar producto que tiene adentro, ¿sí? Entonces va a empezar a entrar en vacío. Se va a empezar a vaciar en realidad, pero va a estar a menor presión que la de afuera. Entonces la presión atmosférica la va a hacer que vaya a ir colapsándose, ¿sí? La va a ir apretando, ¿sí? Pero si yo esto lo empiezo a inflar, le empiezo a meter más producto, hablando de gas, ¿sí? Entonces va a empezar a ejercer una presión sobre toda la superficie, ¿sí? Sobre toda la superficie, ¿sí? Y acá tengo una tapa, ¿sí? Esta tapita es con la que yo puedo aliviar. Si la saco, le saco el contenido que tengo adentro, ¿sí? Pero si yo tengo esta tapa, ¿sí? La presión que tengo adentro me va a hacer una fuerza, ¿no es cierto? Para que debe salir por la tapita, ¿sí? Pero yo tengo esta botella que tiene la tapa, que hace una fuerza, va a tener tiene una determinada superficie, ¿sí? Y suponiendo que yo acá no tengo una tapa, pero suponiendo que tuviera otra tapa, ¿sí? En este fondo, que es mucho más grande, ¿sí? Que esta, ¿sí? Entonces, yo tengo, como esto de presiones, fuerza sobre superficie, yo acá puedo decir que, ¿dónde voy a tener más fuerza? Porque la presión va a ser en todos lados igual, ¿no es cierto? La presión, si yo a este equipo lo lleno, y le pongo 10 kilos, suponiendo, va a tener 10 kilos en todos lados, ¿sí? Va a tener 10 kilos en todos lados. Pero, como la presión es fuerza sobre superficie, ¿sí? Yo tengo que multiplicar mi fuerza por la superficie que si yo quiero abrir esta tapa, la fuerza que yo le voy a tener que hacer para poder sostenerla y querer cerrarla si yo la quiero sostener, y yo le quiero dar con mi mano, ¿sí? Quizás de aquí la pueda sostener, la puedo aguantar, pero si yo tengo que sacar una tapa más grande, la fuerza va a ser mucha más grande la que voy a tener para contraponerla a lo que hay adentro, porque es fuerza sobre superficie, ¿sí? Esto ustedes lo pueden ver en sus casas con la canilla del jardín, ¿sí? Cuando quieren regar, ¿sí? Y ustedes agarran una canilla chiquita, una misma manguera, ¿sí? Una manguera fina de jardín, la que viene de media, y ustedes le ponen el dedo, quizás la puedan cerrar completamente, ¿sí? Y lo pueden obstruir el pasaje del agua. Pero si ponen una manguera más gruesa, esa que viene de 3/4, ¿sí? Por ahí quizás con el dedo a esa manguera no la puedan obstruir, porque la fuerza que le va a estar haciendo adentro se va a multiplicar por la superficie que tenga que salir, ¿sí? Esto, llevado a la industria, ¿sí? Genera por ahí muchos accidentes. Este concepto que yo les explico tan rápidamente, este concepto es necesario que ustedes lo fijen muy bien, ¿sí? Que no es lo mismo abrir una tapita, aunque tengamos el mismo 1 kilo adentro, no es lo mismo abrir esta tapa que si yo quiero abrir este otro lado, aunque tenga tapa. Yo la fuerza que voy a tener que hacer acá es mucho mayor, muchísimo más grande, ¿sí? Y como para que tengan una idea de lo que es la energía que hay adentro, ¿sí? La energía que hay adentro. ¿Ustedes tienen idea? ¿Alguien me puede decir cuánto es la presión que tiene un auto? ¿La rueda de un auto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien infló la cubierta de un auto? 32 bares más o menos. 32 bares. Ajá. ¿Alguien otro que me diga otro valor? 28 ¿28 qué? bares. 28 bares, sí. Bien, bárbaro. ¿Alguien más? 35 PSI. 35 PSI. Muy bien. Y bueno, 35 PSI. O 28 bares o 32. Vamos a ponerlo 30, pongamos todos iguales, ¿sí? Nos equiparamos todos, igualamos en 30, ¿sí? Pero acá me dieron dos unidades diferentes, bares y PSI, ¿sí? ¿Alguien hizo el ejercicio o no? Porque estas están las No. unidades de medida acá. Bien. Bueno, zafaron porque no lo hicieron. Porque
14 PSI, 14,7. ¿Cómo? 14,5. 14,5. Bueno, 14,5 libras, ¿sí? Hacen 1 kilo, ¿sí? Y un bar es 998 gramos o algo ahí, ¿sí? Lo podemos equiparar un bar con 1 kilo. Si lo redondeamos, un bar igual a 1 kilo. Un poquito, hay 20 gramos entre uno y otro, ¿sí? La equivalencia. Pero las libras, 14,7 o 14,5, hacen 1 kilo. Entonces, si nosotros decimos que a un auto le metemos 14 libras o le metemos 30 libras, si le metemos 30 libras, lo redondeamos en 15 libras 1 kilo. Si le metemos 30 libras, serían 2 kilos o 2 bares, ¿sí? Si le metemos 30 bares, el auto ese está volando todavía, ¿sí? Bueno, pero esto como para que vean la importancia de hacer las conversiones para hablar en un idioma parecido, que hablemos todo lo mismo, ¿sí? Entonces, esto es lo importante, tener 14,7 o 14,5, 1 kilo, ¿sí? Una rueda de un auto tiene alrededor de 2 kilos, ¿sí? La rueda del auto tiene alrededor de 2 kilos. Y seguramente alguien habrá visto, ustedes habrán visto en internet, en YouTube, generalmente hay muchos videos, si no, los invito a que vean, cuando el reventón de una cubierta. Generalmente hay muchos videos de la rotura del reventón de la cubierta de un camión, ¿sí? Los camiones en la antigüedad antes tenían un aro en la llanta, y ese aro, cuando el gomero lo ponía mal, ¿sí? Por ahí lo ponía mal y le inflaba la cubierta, ese aro salía disparado, era una bala, explota muy fuerte, y ese aro mató a más de un gomero. El accidente fue muy común en mucha época. Ahora ya los camiones ya no vienen con ese sistema, por suerte, pero el estallido de una cubierta de un camión es fuertísimo. Y el camión tiene 45, 50 libras, ¿sí? No llega a ser el doble de la presión de un auto. Entonces, si ustedes escucharon alguna vez cómo explota la cubierta de un auto, el ruido que hace, si la energía que hay ahí acumulada es altísima y es capaz de generar un daño muy grande, ¿sí? Entonces, la posibilidad o la potencialidad de riesgos, ¿sí? Con compresión son altísimos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que medimos y en qué unidades medimos, ¿sí? Porque no es lo mismo medir 14,7 o 15 libras o 30 libras, como es la presión de un auto, a que sean 30 bares o 30 kilos. Entonces, cuando hagan el ejercicio este de los manómetros, identifiquen, y hay manómetros o hay instrumentos que tienen las dos escalas, en libras o PSI, que están parecidas, libras o PSI, con bar o kilos, ¿sí? Entonces, y compárenlas unas con otras para familiarizarse, ¿sí? Y si les toca ir a trabajar a la industria, el sistema de gas en Argentina está más o menos, el sistema de transporte está alrededor de 60, 70 kilos. Eso es lo que anda un gasoducto, ¿sí? 60, 70 kilos es la presión de transporte en los gasoductos. En las plantas de gas es muy normal, 60, 70 kilos, ¿sí? Hay pozos, los pozos productores, acá en la zona de Vaca Muerta, hay pozos que han llegado a tener 400 kilos o más todavía, ¿sí? 300 y pico kilos es normal, ¿sí? Entonces, estos valores de presión son muy altos, extremadamente altos, en donde tiene una energía acumulada muy grande, con capacidad de hacernos mucho daño. Y ni hablar de esto, ¿sí? De la botellita, acuérdense de la botellita, ¿sí? Que no es lo mismo la tapita azul, que el fondo, que es mucho más grande, porque es fuerza sobre superficie. La posibilidad de daño siempre va a ser mucho mayor entre mayor superficie tengamos, ¿sí? Así que bueno, esto como para que este concepto de presión es fundamental. Y no es lo mismo, se me escapaba, no es lo mismo tener gas que líquido, ¿sí? Porque si ustedes
han estudiado algo de física, te dice que los líquidos son incompresibles, ¿sí? Un líquido no se puede comprimir. Entonces, las pruebas hidráulicas, generalmente cuando se hacen pruebas hidráulicas en cañerías o en instalaciones, que se quiere probar si una cañería está bien o no, se lo hace con líquidos, porque el líquido, cuando se alivia la presión, rápidamente se sale y se despresuriza, ¿sí? Porque no se le puede meter mucho más. Yo para poder meter más cantidad de gas o de aire acá, tengo que meter, o sea, para poder levantar la presión con gas, yo le tengo que meter más, ¿sí? Casi tengo que ir duplicando los volúmenes para poder llenarlo. Si es como un globo, si yo empiezo a inflar un globo, ustedes lo habrán hecho, un globo inflándolo con la boca. Ustedes ven que el globo se va inflando y ustedes le van metiendo más cantidad de aire, empujan y soplan y a medida que ustedes soplan, van incorporándole más, ¿sí? Cuando ese globo, si no lo ataron y lo sueltan, sale disparado, ¿sí? O sea, hace una viborita y sale disparado por el aire. Bueno, eso es porque tiene energía acumulada, porque tiene mucha cantidad de líquido, de gas adentro, de aire adentro, ¿sí? Entonces, hasta que no salga todo ese gas de adentro y se equipare con la presión de la atmósfera, que todo quede en equilibrio, va a salir todo ese gas de adentro. En cambio, el líquido, como no se lo puede levantar, como el líquido apenas con una gotita más va a empujar y va a levantar presión rápidamente, cuando se abrió una tapa y sale un chorrito y ya despresurizó, bajó todo, por más que tenga 3.000 kilos adentro, rápidamente se va a descomprimir. Entonces es mucho menos peligroso cuando hay líquido que cuando hay gas, ¿sí? Entonces el día que ustedes vayan a trabajar en una planta, el stock ir a trabajar, acuérdense de este concepto, ¿sí? De que los líquidos son incompresibles y si tiene una instalación que tienen gas y tienen presión es una cosa, y si tienen líquido y tienen presión es otra significativamente diferente, ¿no? En la potencialidad del riesgo, ¿sí? Porque en esto, que todos ustedes, como yo, como todo el mundo, salimos de nuestras casas y vamos a trabajar, vamos a desempeñar una tarea. Lo importante es ir, conseguir un buen trabajo, qué sé yo, que nos paguen bien, que estemos cómodos, que tengamos un mejor futuro y todo eso, pero lo importante sí es la salud, ¿sí? Y esto, aunque parezca muy trillado, parezca algo muy repetitivo, lo importante es la salud, porque es lo único que nos va a permitir tener calidad de vida y tener un mejor futuro, ¿sí? Porque si nosotros, por más que nos paguen muy bien, vamos y perdemos nuestra salud, ¿sí? No tiene sentido ese trabajo. Busquemos otro trabajo aunque no sea tan bueno, pero no perdamos la salud, ¿sí? Y la salud muchas veces la perdemos nosotros porque no cumplimos o no tomamos ciertos recaudos, ¿sí? Ciertas cosas que son prevenibles, ¿sí? Esto que es un error, o sea, que es un problema conceptual, es muy fácil de que se lo olviden, y yo he visto muchos accidentes o gente que ha estado ahí al borde de que le pase algo, porque no tiene en cuenta estas pequeñas cosas que son muy significativas al momento de trabajar, ¿no? Cuando uno va a abrir una válvula, ¿sí? Cuando yo voy a abrir una válvula, que es lo mismo que hiciera esto, ¿sí? Si yo la hago muy descuidadamente, así porque sí, y la estoy sacando, por ejemplo, una pavada, esto tiene presión y yo la estoy sacando para el lado de mi cara, ¿sí? Y si se me escapa la tapa esta y tengo presión, me la pego en un ojo, ¿sí? Es como ustedes abrir una gaseosa. Cuando abren una gaseosa que tiene mucha presión, las latitas, por ejemplo, que se abre de golpe. Si ustedes se la ponen para la cara, ahí lo va a mojar, ¿sí? Cuando manejen presión o sepan que hay algo que está con presión, tomen ciertos recaudos de no ponerse enfrente, la posición del cuerpo, porque la presión no te va a preguntar, che, sos lindo, sos feo, tenés hijos, no tenés hijos, qué sé yo. No, te va a lastimar, ¿sí? Te va a lastimar. Entonces, estos son cuestiones que hay que tomar estos recaudos, tener en claro estos conceptos que son muy importantes, ¿sí? Al momento de trabajar y estar uno siempre atento, ¿no? Pues siempre también acostumbrémonos a estar concentrados, ¿sí? Yo siempre les digo a los chicos que por ahí me he tocado preparar, no solamente en cursos, sino por ahí en mi actividad
en las empresas, seamos profesionales. No solamente es profesional el que se recibe de la facultad, ¿sí? Yo no soy recibido en la facultad, pero yo quiero ser, o siempre pretendí ser profesional en lo que hago. Yo tengo una profesión, ¿sí? En la cual me gusta, la hago con mucha pasión, porque me encanta lo que hago, pero tengo que estar atento siempre, tengo que estar concentrado, ¿sí? Los jugadores de fútbol dicen que son profesionales los que están, los que viven del fútbol, ¿sí? Los que viven, los que trabajan de eso y no tienen otra cosa. Bueno, yo soy profesional de esto, ¿sí? Porque yo esto vivo, pero no sirve de nada que yo haga mi trabajo muy bien, que sea el héroe porque abrí una válvula que estaba y me lastimé. Y ya, ahí dejo de ser profesional para ir a hacer un problema en mi casa, con mi familia. ¿Sí? Le traslado todo ese problema a la familia. Yo he visto chicos que yo cuando tenía 20 años, 21 años, tenía un amigo que se había caído y quedó paralítico, ¿sí? Y lo fui a ver, 22 años, chico, y quedó paralítico. Era un pibe, toda la facha, tenía un montón de novias, qué sé yo, y de golpe pasó a ser una carga por no cuidarse, por pavadas. Entonces esto a la familia no le podemos llevar, tenemos que ser sustento, ¿sí? Tenemos que ser sustento y disfrutar de lo que hacemos. Esto lo podemos disfrutar, pero con cuidado, ¿sí? Así que bueno, chicos, yo no los quiero aburrir con esto, pero me parece que es bueno en estos momentos de hacer un llamado al cuidarse y al tener las cuestiones de seguridad como muy importantes, ¿sí? En esto hay un módulo de seguridad que se va a desarrollar más adelante, que también van a tener que responder y hacer actividades de seguridad, que es fundamental esto, que lo tengan en cuenta. Pero bueno, esto es un oficio muy lindo. La instrumentación, si hay alguien que está pensando en trabajar de instrumentista o es instrumentista, la instrumentación es una de las ramas de mantenimiento de cualquier empresa, de cualquier planta. Creo que a mí me gusta, yo estudié mecánica cuando era en el secundario, pero la instrumentación mezcla todo, es un electromecánico. El instrumentista tiene que saber electrónica, tiene que saber electricidad, tiene que saber de mecánica, tiene que saber de hidráulica, tiene que saber de neumática. Es muy completo, es un trabajo muy delicado, se necesita un perfil de gente muy despierta, muy de actualizarte, te vas a ir actualizando permanentemente en nuevas cosas, nueva tecnología, avanza permanentemente, salen nuevos elementos que vinculan la electricidad, la electrónica, la robótica. Es un mundo, es un mundo. La verdad que es muy lindo y bueno, al que se quiera dedicar a esto, la verdad, creo que no se va a arrepentir porque es muy lindo, muy apasionante y hay mucho por hacer. Y aparte, tiene inserción en distintas industrias, no solamente en la industria del petróleo, ¿sí? En distintas industrias, en los hospitales, como independiente, porque todo lo que hacen instrumentación en las casas, tenemos un montón de gente que va a nuestras casas a repararnos cosas. El que va a arreglar una caldera o un electrodoméstico, cualquiera sea, tiene el mismo perfil que el instrumentista de una planta, ¿sí? Hace las cosas muy parecidas, ¿sí? Son distintos artefactos, pero básicamente lo básico, lo elemental, es esto, ¿sí? Por eso yo en ejercicio de esto lo hemos relacionado mucho a la línea hogareña, ¿no? Porque es muy parecido y el principio de funcionamiento es muy similar, ¿sí? Así que bueno, nos quedan 2 minutos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, es el momento. La verdad que Profe, ¿hasta cuándo tenemos para entregar este práctico, este que tenemos que hacer? esto lo tienen que hacer hasta el lunes que viene, ¿sí? Yo igual lo voy a extender un poquito más, porque quisiera que lo hagan todos, y más que nos hemos atrasado un poco en este Zoom, ¿sí? En indicación de qué hacer. Pero no se me demoren, no se me cuelguen mucho, porque después lo tengo que corregir. Y
y son muchos, ¿no? Son 60. Entonces, por favor, cuando el nivel los tengan, súbanlos. Y más si surge alguna duda, alguna consulta, porque por ahí alguno que yo vea que está mal o que no tiene ni pie ni cabeza, les voy a estar haciendo un llamadito para que lo vuelvan a subir, que lo vuelvan así que cuando suban, siempre yo algún comentario hago, ¿sí? Y si no, le mandaré un mensajito para que lo vuelva a subir y lo califiquemos bien, ¿sí? Así que no hay problema, chicos, súbanlo en estos días y si no, bueno, la otra semana seguramente también se va a poder. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra duda? Este Zoom yo lo voy a dejar grabando y lo voy a subir mañana, lo voy a subir ya acá al aula, ¿sí? Por si alguien algo le quedó o lo quieren rever o alguna duda que les queda. Pero bueno, si no hay más dudas, se me acabó la cuerda, la verdad que no, me parece que les comenté todo lo que quería comentarle hoy. Creo que no había nada más. El tema del cuestionario. El cuestionario esto no lo vimos. Hay un cuestionario aquí, que estos son 10 preguntas, y acá dice que hay 3 intentos permitidos. La verdad que si hacen 3 intentos y no da, lo podemos habilitar alguno más, ¿sí? Me avisan, pero creo que está extendido un poco más de 3 intentos, ¿sí? Eso le iba a preguntar, profe, Ujú. porque yo lo hice y me saqué un 650, hice las 3 pruebas. Sí, ¿y no te dio más? No, solamente me dio 3. Bueno, yo lo 3 voy a extender un intentos. poco más, ahora voy a hacerlo, le voy a extender un Por poco más, favor, porque me interesa porque bajé las copias. sí, me interesa porque también en esto de repetirlas, también lo van aprendiendo, te obliga a leer un poco más y te va a ir clarificando la duda. Me interesa que lo aprendan, que sepan de qué se trata, porque más allá de la nota, obviamente que es bueno que también lo aprueben, porque este esfuerzo de estar, de meterse, leer, estudiar y todo, está bueno que le sirva, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a extender un poco más para que tenga algunos intentos más, ¿sí? Así que bueno, eso lo voy a hacer ahora. Profe, gracias. Bueno, ¿alguna más? Bueno, chicos, les agradezco por su tiempo, por haber estado y estaremos haciendo, si no hay ningún inconveniente, la otra semana, la semana que viene, no, la otra, no, la semana que viene, porque ya la semana que viene empieza la otra, la segunda actividad. Así que ni bien empieza, yo 2 o 3 días me gusta hacerlo Zoom para explicar justamente el arranque cómo es. Así que bueno, lo estaré mandando la invitación con la fecha y el horario del Zoom, del siguiente Zoom, ¿sí? Así que bueno, les agradezco, los Gracias, saludo, profe. buenas noches, que Adiós. descansen y nos estamos Buenas viendo. noches, profe, hasta luego. Nos Chao, vemos. chao, nos vemos. Noches. Chao. Adiós.